Y de la Ciudad de México nos vamos ahora a Guanajuato, estado que rescata la tradicional producción de mezcal. ¿Sabe usted eso? Y es que al norte del estado, en los municipios de San Felipe, San Luis de la Paz, Ocampo, Jaral del Progreso, Dolores Hidalgo y Jixú, se cuenta con las condiciones ideales para el cultivo de este agave, pero además se está llevando a cabo el proyecto de Marca Ciudad. ¿En qué consiste? Precisamente para conversar sobre este proyecto y por supuesto de la tradición del mezcal, recibimos con mucho gusto al alcalde de San Luis de la Paz, a Luis Gerardo Sánchez. Alcalde, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarnos, pues muy contentos de estar hoy aquí presentes con ustedes y entusiasmados de poder hacer y dar a conocer parte de lo importante que tiene nuestro municipio en el estado de Guanajuato. Y lo están llevando, Feli, a otros municipios, a otros estados, lo están haciendo grande a través de Marca Ciudad. Alcalde, ¿qué es Marca Ciudad? Es un proyecto que estamos emprendiendo para el año que viene, en el cual lo que estamos buscando es que San Luis de la Paz dé a conocer lo importante que tiene tanto en los productos que produce como en lo que puedes hacer al visitarlo y en la forma que tienes para invertir. Es un proyecto que estaremos, como te lo digo, lanzando en este 2020, con el cual buscamos que la gente en todo el país reconozca los productos que se fabrican en San Luis de la Paz, como es el mezcal, las artesanías, la energía que mismo estamos fabricando y produciendo en el municipio y ofreciendo a todo el país. Y pues bueno, también cómo visitarlo, qué hacer en San Luis de la Paz y bueno, inversión. Queremos atraerla y queremos que la gente reconozca que lo hecho en San Luis de la Paz está hecho bien. Y sobre todo que la gente sepa que Guanajuato tiene muchas cosas que ofrecer. No solo es llegar al centro del estado y quedarse ahí, porque a las orillas, alrededor hay mucho más. Y es lo que está ofreciendo su municipio. Vemos ahí, por ejemplo, parte de las artesanías, que es todo aquello que la gente puede encontrar en un fin de semana que va con la familia. Pues los invitamos a que nos visiten realmente San Luis de la Paz y Mineral de Pozos Pueblo Mágico, que es esta parte turística que tenemos en el municipio. Es una gran oportunidad que tiene la gente. La gente de la Ciudad de México está a solamente 3 horas y media de que pueda conocernos, de que pueda llegar a este lugar y que pueda encontrar en él aventura, cultura, tradiciones, la oportunidad de recorrer una ruta ciclista de montaña completamente iluminada de día y de noche, en una ciudad porfiriana la cual pues quedó abandonada y desde el 16 de febrero del 2012 es un pueblo mágico, el cual hoy ofrece pues muchas alternativas de descanso, muchas alternativas en restaurantes, en hoteles de alta calidad, Tesoro de México, y que sobre todo ofrecen un gran descanso para todas las personas que nos visitan. Eso en Mineral de Pozos, pero mucha cultura en San Luis de la Paz a través de la comunidad indígena Chichimeca Jonás, que bueno, el día de hoy nos ha dado la oportunidad de tener muchas tradiciones en nuestro municipio. Y aunado a ello, la Reserva de la Biosfera, la oportunidad de hacer turismo de aventura, turismo de cultura, pero sobre todo la fraternidad de toda su gente. No hay de todo y hay hasta mezcal con denominación de origen, alcalde. Cuéntenos un poquito sobre este mezcal y por qué tiene denominación de origen a diferencia de otros. En el 2015 logramos la denominación de origen para el municipio y tenemos la oportunidad hoy de tener y ofrecer un producto en más de 5 casas mezcaleras que están ofertando al municipio, a todo el país y a toda la gente que quiera llegar a probarlo a través de una ruta, la ruta del mezcal. ¿Qué tenemos de significativo con nuestro mezcal? Pues el agave que tenemos, el maguey que se está produciendo, es un maguey que se le llama salmeana. A diferencia de otros, como en el estado de Oaxaca, que producen el espadín, pues nuestro maguey se produce de manera silvestre en lo que son los alrededores de las haciendas mezcaleras. Este maguey se va cosechando y se produce de manera artesanal y hoy tenemos una cosecha y una producción de mezcal bastante interesante que ya se vende a través de las tiendas a nivel nacional e incluso pues lo pueden encontrar para la exportación. Y eso es importante porque la gente puede reconocerlo, sabe que es de ahí si se encuentra en cualquier otra parte del país o del mundo y saber que está consumiendo un producto mexicano hecho por manos mexicanas, pero ahí precisamente en San Luis de la Paz. Así es, San Luis de la Paz con esta producción de mezcal, está colocándose a nivel nacional y a nivel mundial. La oportunidad es de que lo prueben, que lo conozcan, que sepan el sabor, que sepan distinguirlo. Y la forma mejor de que lo puedan probar es que nos acompañen a esa ruta del mezcal en la que recorren las haciendas mezcaleras, van conociendo cómo se debe de tomar, cómo se debe de digerir, cómo se debe de probar, de catar. Y sobre todo, que es un producto hecho en México por manos artesanales de nuestro municipio, por campesinos y gente que se ha puesto bien las pilas para poder fabricar estos productos. No, pues hay que conocerlos, Feli, sin duda alguna. Alcalde Sánchez, además del mezcal, pues tenemos en el municipio mucha población indígena que incluso habla su propia lengua. Y esto nos da un acercamiento a otro tipo de culturas que también es un turismo interesante para los capitalinos y que ahí
pueden encontrar ayudando también al desarrollo social y económico. Así es, pues bueno, San Luis de la Paz, su origen es prehispánico, su origen es a través de la cultura indígena. Los chichimeca jonás, únicos en todo el país, es una etnia viva, la cual tiene más de 2.500 parlantes de la lengua chichimeca jonás, la cual, pues bueno, es un legado histórico para nuestro municipio y que también pueden ser parte de las tradiciones que ellos ofrecen, una gastronomía única, hecha a través de esa parte indígena en la que, bueno, prevalece el poder comer los productos del campo, producidos por las manos de nuestros compañeros que cultivan día a día ahí en el municipio todos los productos. Y pues, ¿Cómo bueno, qué platillos, alcalde? pues para ir que al se mercado y platiquen? poder consumir una gordita rellena de queso enchilado, estar cerca de 1 litro de colonche, este pulque de tuna que es único de nuestro municipio, probar el chilcuague, una raíz que está solamente en nuestra región, la cual es un condimento, pero también sirve de manera medicinal. Esto solamente ahí en San Luis de la Paz y en la región noreste del estado de Guanajuato. Pues vaya, tiene muchísimo que ofrecer a toda la gente. Lo de las gorditas. Las gorditas, ya lo sabes cuál es mi punto débil, así que no nos queda más, alcalde, que haga la invitación a la gente que aproveche el fin de semana, que además es puente. Y está Entonces, cerquitita. tienen ahí la opción para viajar en familia, con amigos, con la pareja, para conocer. Los invitamos este fin de semana a que nos acompañen, no se lo pueden perder. Realmente estamos en este fin de semana presentando un proyecto muy interesante y un festival que ya tiene año con año, que es el Encuentro de Danzas. El Encuentro de Danzas es donde más de 68 grupos de danza desfilan en todo el municipio para mostrar la cultura y tradiciones de nuestro pueblo y de otros más. San Luis de la Paz, un gran destino, Mineral de Pozos, Pueblo Mágico, una oportunidad que tienen aquí en la Ciudad de México a solo 3 horas y media de que nos acompañen y disfruten de un lugar único, un rincón de nuestro México, que en serio no se arrepentirán de poder disfrutarlo. No, pues vamos, alcalde Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas y por gracias a invitarnos al municipio. Claro Ahí que estamos. sí.